Miércoles 30 de marzo, 7 de la noche. Estamos listos ya para presentar el programa de la UPF Perú a través de las redes sociales de la UPF, a través de Radio Moderna, Radio Papá, 9:30 en la amplitud modulada y su plataforma digital. Bien, hoy estaremos entrevistando al doctor Severiano Calderón Serna, abogado en ejercicio en Italia, abogado en actividad en el Perú, experto en la materia, en la Universidad de Milán, Departamento de Ciencias Jurídicas, César Beccaria, estudios en Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, bachiller en Educación por la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, especialidad Historia y Ciencias Sociales. Hoy estaremos tratando el tema, bueno, tenemos más datos acá del doctor, estudios en Italia, la Universidad de Roma, La Sapienza, magíster en Ciencias Criminológicas Forenses, doctor en Derecho Penal y Procesal Penal. El tema que vamos a tratar hoy día son los derechos humanos, la corrupción y el sistema penal con un experto en la materia. ¿Cómo estás, Jaime? Nuestro secretario general, Jaime Fernández, bienvenido. Muy bien, María Elena Rivero, muchas gracias. Queremos dar la bienvenida al doctor Severiano Calderón, a nombre de nuestro presidente. Este es su programa de la UPF Perú, transmitido por Radio Moderna. Buenas noches, doctor. Su saludo para los seguidores de Radio Moderna, Radio Papá. Bien, muy buenas noches. En realidad, de todo muy halagado de estar con ustedes. Quisiera pues hacer llegar un saludo para el director del programa UPF Perú, ¿no? Al doctor Trevor Hornes, igualmente a la licenciada María Elena Rivero, también a usted, señor Jaime Fernández, y también a la doctora Julia Rosa, que seguramente nos está siguiendo desde México. Muy bien, y sobre todo felicitarles por el trabajo que hacen, y yo creo que hacen una gran labor en paz digamos, en función a la lucha pues, y la defensa de los derechos humanos. Muy bien, les felicito. Acá estoy a su disposición para eventuales, ¿no? otras inquietudes, digamos, ¿no? Gracias, doctor. Bienvenido. Entonces, de esta manera iniciamos el programa. Vamos a conocer un poco del doctor Severiano Calderón. Hemos leído brevemente su hoja de vida y queremos saber, doctor, el público de Radio Moderna y los embajadores para la paz quieren conocer algo de su vida familiar, acerca de su niñez, de su adolescencia, especialmente sobre sus estudios y trabajos realizados en el Perú, porque también sabemos que también usted radica y también labora como abogado en el hermano país de Italia. Adelante, por favor. Bien, sí. Bueno, en realidad yo soy de origen liberteño, nací en la provincia de Julcán, ¿no? Y cuando tenía 18 años emigré como todo provinciano a la capital, Lima, en busca pues de mejoras, ¿no? En busca de seguir, digamos, estudiando, seguir trabajando paralelamente. De tal manera pues que después de mucho esfuerzo logré ingresar a la Universidad de San Marcos. Ahí estudié Derecho y Ciencia Política, me gradué en el año 2000 y también en la Universidad de La Cantuta, ¿no? Yo jamás pensé viajar a Italia. Pero como todo, ¿no? Como todo peruano, como toda persona que quiere, que añora salir al extranjero a hacer un curso digamos, de especialización, emigré al país de Italia. Entonces, y he hecho digamos, la laurea italiana, que se llama laurea in giurisprudenza, y también, bueno, estudios de posgrado, de la maestría y el doctorado, ¿no? Siempre en el área del sistema penal. Y bueno, en cuanto a mi familia, pues soy casado, tengo 5 hijos, y bueno, estoy muy feliz por ello. Bien, doctor Severiano Calderón Serna, dentro de sus publicaciones hay un libro que trata sobre el sistema penal postmoderno. Coméntenos brevemente sobre el contenido de esa obra. Bien, el sistema penal postmoderno, digamos, es el fruto de una síntesis académica elaborada ya desde el año 2012, cuando estaba por terminar ya el doctorado de la Universidad de La Sapienza, y versa pues sobre un tema muy importante, porque nosotros sabemos y también comprendemos a la vez que nuestra sociedad actual ha cambiado. No es como hace 20, 30 años atrás. Por tanto, ahora asistimos a una acelerada, digamos, integración, a una acelerada globalización, y entonces, pues, todos los sistemas sociales
incluidos en el sistema jurídico, cambia. Entonces, si hasta el siglo pasado era pues vigente, digamos, el sistema jurídico moderno, ahora se apuesta dentro del sistema globalizado, se apuesta a un sistema penal o sistema jurídico postmoderno. Y dentro de estos sistemas jurídicos postmodernos se encuentra pues el sistema que es objeto de análisis ahora, el sistema penal postmoderno. ¿Y qué cosa significa esto? Esto en realidad es una superación, ¿no? Esta postura es una superación del sistema penal moderno. ¿Y cuáles eran las características de este sistema, digamos ya que se está dejando atrás? Se caracteriza pues como un sistema penal narrativo, especulativo, donde las garantías jurídicas, sea, digamos, procesales y sustanciales, pasan, digamos, a un segundo nivel, ¿no? Mientras que el sistema jurídico postmoderno trata de superar esos vacíos, estas, digamos, especulaciones, estas narraciones, para acentuarlo, pues, dentro de un punto de vista garantista, donde, pues, la norma jurídica sea catalogada como sistema y, por tanto, pues, la tutela de los derechos fundamentales del hombre, ¿no? Y los demás derechos conexos, ¿no? A ellos. Entonces, pues, el sistema penal postmoderno es una obra, pues, que trata de postular nuevos cánones que serán de investigación en el derecho penal, mal denominado, pero ahora ya se connota como sistema penal. Entonces, el sistema penal postmoderno trata de superar todas las, digamos, los postulados que tenía el derecho penal moderno para enrumbarse, pues, a una nueva fase de nuestra, ¿no? De nuestra materia y también de la sociedad. Entonces, donde los derechos sean más objetivos y más garantizados en los límites de los poderes políticos, las constituciones, y también a nivel internacional, en las convenciones internacionales. Como ya ve, ese es en general el macro cuadro, digamos, de la obra. Lógicamente ahí viene al interno pues ¿no? Otras materias que se han tratado, tales por ejemplo como digamos, cómo se articula, ¿no? Digamos, la tipificación de la criminalidad organizada que incide pues en la violación de los derechos humanos. Doctor Severiano, también nos hemos enfrentado, ¿no? Como usted lo menciona, nos hemos enfrentado al nacimiento de un nuevo modelo que implica una discontinuidad con el pasado, una nueva forma de contemplar el fenómeno criminal y de responder frente a él. En este contexto, ¿cómo ve usted el actual sistema penal y qué debemos hacer hasta hacer nosotros, ¿no? Ante tanta criminalidad que vemos día a día? ¿Es suficiente la ley del doctor Severiano? Déjenme su comentario, por favor. Bien, sí, justamente el sistema punitivo, digamos, en la actualidad, digamos, se está adecuando a las nuevas formas de criminalidad. Por ejemplo, en el sistema penal comparado existen otras tipologías, ¿no? Otras tipologías de cómo enfrentar el sistema criminal organizado o la criminalidad organizada en general. Entonces, pues ya no se habla, digamos, de solamente crimen organizado y algunos grupos de criminales. Ahora se está hablando de un sistema más sofisticado, se habla de una criminalidad más organizada, más refinada, como por ejemplo es ¿no? el sistema criminal mafioso. Nosotros lo que vemos actualmente es solamente el sistema criminal común, a nivel organizado, pero nos olvidamos de otro sistema más avanzado, que es el sistema criminal mafioso, que tiene pues vínculos directos con la corrupción, y en todas las sociedades actuales, entonces pues lamentablemente la corrupción, ¿no? Es el fiel reflejo del sistema mafioso al interno de estas sociedades. Esto es lo que el diagnóstico, digamos, del sistema actual penal, ¿no? En confrontación con, digamos, la criminalidad organizada, que trata pues los subsistemas sociales de articular y, digamos, predisponer o legislar, ¿no? En cuanto a este fenómeno, pero que sin embargo, algunas legislaciones, pues, no obstante el esfuerzo que se haga, no se logra pues articular, digamos, criterios objetivos para tener una eficacia en la lucha contra el crimen organizado. Doctor Severiano Calderón es el invitado en el programa de la UPF Perú. Respecto a la criminalidad organizada, explíquenos un poco mejor aquí en nuestro país, ¿cómo está actualmente? Mire, hay que entender que la criminalidad organizada ante todo es un fenómeno, ¿no? Y como tal es un fenómeno social. Existen varios fenómenos en las sociedades, ¿no? Y sobre todo que hacen eco en la sociedad general, en la sociedad global.
Lógicamente, nosotros en nuestro país somos un sistema social, ¿no? Por tanto, también se ha reflejado la tipificación, digamos, del delito del crimen organizado. Lo que pasa es que a veces nosotros en nuestro país no entendemos el fenómeno, porque el fenómeno criminal organizado tiene diferente notación. Entonces, en primer lugar, se tiene, por ejemplo, el sistema criminal organizado común, ¿no? Que tenemos el crimen organizado, bandas criminales, entre otras. Y luego tenemos el sistema criminal mafioso. Y luego tenemos, en tercer lugar, el sistema criminal mixto, es decir, común y mafioso. Entonces, estos temas, por ejemplo, en nuestro país se tratan poquísimo y lo han tratado liminarmente. Lo que nos hemos abocado en nuestro país es cambiar el tipo penal que anteriormente era, digamos, asociación a delinquir, a un tipo penal que se llama crimen organizado, pero con sus notaciones y connotaciones no logra pues cubrir o encuadrar, digamos, o subsumir los comportamientos criminales mafiosos. Y en este sentido pues, es un gran defecto en nuestro país, porque nosotros vemos, por ejemplo, algunas realidades que han sucedido acá, el caso, por ejemplo, de Cuello Blanco, Lavajato, Odebrecht y entre otros, tienen específicamente características del sistema criminal mafioso. Pero dado que tenemos una tipología, digamos, que no alcanza, digamos, a punir estas conductas, se corre el riesgo de que queden impunes, ¿no? Estos criminales que forman parte de organizaciones netamente mafiosas. Ese es el tema, ¿no? Así es. Muy bien, hoy día estamos en el programa de la UPF, este es el tercer programa del año 2022 y queremos también enviar saludos siempre a los embajadores para la paz a nivel nacional y mundial que están viendo este programa que se transmite por Radio Moderna, Radio Papá. Ya son 5 años que hemos cumplido en este mes y estamos muy contentos porque miércoles a miércoles hay un nuevo invitado y hoy día tenemos al doctor Severiano Calderón Serna tocando un tema muy importante. Estamos hablando acerca de los derechos humanos, la corrupción y el sistema penal. Doctor Severiano, vamos a hablar un poquito acerca de las consecuencias de la criminalidad. Se han hecho estudios ¿no? Para saber cuáles son estas consecuencias que origina la criminalidad o las conductas de los criminales, por ejemplo, en países industrializados, en países en vías de desarrollo y los que están en condiciones marginales, ¿no? Y en forma general, y todos ellos apuntan y hacen una conclusión que las consecuencias de la criminalidad están en la falta de empleo, la vivienda, salarios insuficientes, inestabilidad laboral, educación deficiente, crisis en los partidos políticos y forma de gobierno, corrupción y cada vez más notoria, dice, la impunidad, abuso de poder, la falta de oportunidades. Bueno, en conclusión, todos estos factores provocan la criminalidad tomando en cuenta las diferentes sociedades e individuos del mundo entero. Finalmente, doctor, ¿qué podría decirnos usted y llegar a una conclusión general sobre este tema de las consecuencias de la criminalidad? Bien, en realidad la criminalidad organizada en general tiene consecuencias muy graves para la sociedad en general y en particular para los sistemas sociales, ¿no? Eh, eh, las incidencias son enormes, tanto en el nivel económico, político, social y cultural de cada subsistema social. Ahora, por ejemplo, digamos, ¿cuáles son los factores que generan, digamos, la criminalidad? Son muchos, y una de esas es, como lo conversamos hace un momento, ¿no? Digamos, la crisis de valores, digamos, las necesidades que las grandes mayorías lo tienen y sin embargo, pues que los estados no cubren ese espacio. Normalmente cuando el estado no cumple su rol, ¿no? Por el cual digamos, tiene la razón de ser en función al límite del poder político, entonces, pues, las zonas marginales de las sociedades están, digamos, vulnerables, ¿no? Y en esa vulnerabilidad son frágiles y como tales, propensos, pues, a la infiltración del crimen, sobre todo organizado, ¿no? Nosotros sabemos que, por ejemplo, el sistema mafioso, ¿no? Y también el sistema criminal organizado controla la economía, ¿no? Controla la política, controla las organizaciones del tejido social, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo controla la economía?
¿no? Por ejemplo, si hablamos del sistema mafioso, eh, es un sistema clandestino, ¿no? Y que tiene pues como características el sometimiento, ¿no? Y tiene el control del territorio, ¿no? Y tiene la amenaza. Entonces, pues, a través de este sistema propio del sistema criminal mafioso, controla directamente a los actores económicos, al sistema empresarial, ¿no? Al sistema de lobbies. De tal manera, pues, con este comportamiento, ¿no? Con este comportamiento, ¿no? ¿Cuál es la incidencia? Directamente digamos, en las zonas más vulnerables de las sociedades, ¿no? Porque en las sociedades, como nosotros sabemos, por ejemplo, en nuestro país, le hablo, por ejemplo, del norte de nuestro país, de Trujillo, por ejemplo, el año pasado habría un poco más del 60% de anemia, ¿no? De anemia, que en un país, claro, en vía de desarrollo no debería estar en esas condiciones, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es el Estado que abandona su rol, entonces para dar lugar, pues, al espacio de la criminalidad. Entonces ahí, cuando el espacio no logra, digamos, acudir a estas, digamos, zonas marginales, entonces, pues, es una tierra de cultivo para las organizaciones criminales. Y no solamente del tipo mafioso, sino también común, ¿no? Bandas y pandillajes y todo eso. Entonces, pues, digamos, el sistema criminal organizado de tipo mafioso tiene, pues, bastante, digamos, eh, vigencia en el sector económico de las sociedades, pero también el sistema político, ¿no? El sistema político, ¿por qué? Porque justamente al manejar o al controlar el sistema económico de un subsistema social, entonces ocurre pues de que este factor económico condiciona a los actores políticos. Entonces, al condicionar a los actores políticos, pues ellos promueven, ¿no? Organizaciones políticas para lograr acceder al poder y dentro de ello dar pues prioridad a los objetivos criminales de las organizaciones. En el caso, por ejemplo, de concesiones, ¿no? En el caso de servicios directos de las municipalidades, ¿no? Y así sucesivamente. De tal manera que se crea, pues, un sistema de, digamos, de colusión, ¿no? Y de, digamos, ayuda mutua, ¿no? Que puede, pues, connotar otros delitos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, la corrupción, el cohecho, por ejemplo, y otros delitos que tienen vinculación, pues, con la corrupción, ¿no? Por eso que hace poco hemos tenido a bien también participar desde México, creo, sobre el tema, eh, el sistema de corrupción como efecto de la mafia. Entonces, pues, si nosotros no atacamos, digamos, en este aspecto del sistema económico, la criminalidad organizada, digamos, inmiscuida en el sistema de producción, el sistema de comercialización del aparato económico, será pues muy difícil controlarlo, ¿no? Y con efectos graves en la sociedad. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del sistema empresarial, ¿no? Entonces, para ser más específico, en el sistema minero, ¿no? La minería, como nosotros sabemos, acá ha crecido, ¿no? Ha crecido bastante, indiferente del desarrollo, pero ha crecido, de tal manera que ese crecimiento, con abuso muchas veces, de las comunidades vulnerables, ¿no? Abuso, digamos, desplazamiento de las comunidades. Entonces, pues, esta criminalidad, en forma prácticamente directa, viola los derechos humanos, digamos, de las personas que están en los sectores menos desprotegidos. Habla de las comunidades donde las minas, pues, explotan la minería sin preocuparse, ¿no? Por, digamos, las personas, ni mucho menos los derechos que asiste a un niño, a una madre o a un padre que vive en esos lugares, pues con la contaminación, digamos, ambiental y incidiendo, pues, en graves patologías, ¿no? De estas personas. Entonces, pues, vemos cómo la criminalidad organizada incide, pues, en la violación de los derechos humanos, ¿no? Porque usted sabe, ustedes comprenderán de que nosotros, el fin supremo de la sociedad, ¿no? De las familias, son las personas, ¿no? Entonces, pues, con este tipo de actividades criminales, es muy difícil, pues, digamos, que se dé por parte del Estado ayuda directa a ellos, y contrariamente es un bloque, digamos, que no permite, pues, digamos, avanzar hacia los objetivos concretos que debe ser el Estado. Y muchas veces el Estado, no sabemos si queriendo o no, pero no acude a estas personas. Ni mucho menos se preocupa por dar normas que castiguen, como en otros países, castiguen, por ejemplo, la contaminación ambiental. Entonces, solamente para un ejemplo, lo que significa e implica la criminalidad organizada de tipo mafioso y también la común, cómo es que, digamos, permite
la violación de los derechos humanos en las zonas marginales y sobre todo donde estas grandes empresas, no solamente locales, sino transnacionales, operan. Esa es la realidad. Muchas gracias, gracias por estas palabras, doctor. Vemos cuán importante es la responsabilidad del Estado en velar realmente porque sus ciudadanos tengan realmente una estabilidad laboral, tengan empleo, y se han hecho estudios, como usted está mencionando también, ¿no? Y da a entender, donde hay mayor atención del Estado a sus ciudadanos, entonces el índice de criminalidad ha disminuido. Entonces, ¿por qué no? Hace muchos años, doctor Severiano, le cuento, en los años 70, 80, en la crisis que sucedió en el mundo entero, especialmente en los Estados Unidos, la era de los hippies, donde los jóvenes se rebelaron contra los padres y quisieron hacer su vida independiente, el liberalismo, y ahí como que se daba como opiniones diciendo una de ellas, ¿no? Si la situación económica de los países es buena, entonces no va a haber crisis de valores, no va a haber crisis moral dentro de la propia familia y por ende en la sociedad y en el país, ¿no? Pero sin embargo nosotros sabemos, doctor, que los países altamente desarrollados, industrializados, son los países que tienen más crisis de valores, más crisis donde sus jóvenes están realmente perdiéndose en libertinaje, en alcohol y las drogas. Entonces, el dinero en cierta medida no garantizaba y no era la solución en este caso, ¿no? Para solucionar este problema de la crisis de valores que se presentó en los años 70, 80, ¿no? Entonces, pero viendo este punto de vista, aquí acerca de las consecuencias de la criminalidad, ahí sí entendemos realmente y estamos de acuerdo con usted porque la UPF tiene un principio rector que es el vivir por el bien de los demás, pero también damos a entender que nosotros somos seres duales, o sea, tenemos un cuerpo físico y tenemos algo interno, sentimientos, emociones. Entonces, este cuerpo material o físico necesita alimento, necesita protección, necesita educación. Y esta parte interna, esta parte donde están los sentimientos, lógicamente que debemos realizarnos y desarrollarnos en la familia, ¿no? Por eso lo felicitamos, porque también la parte de responsabilidad de los estados, los gobiernos, es velar también por que sus ciudadanos tengan ingresos económicos y haya estabilidad laboral. Gracias, doctor. Y bueno, queríamos comentarle también, doctor Severiano, que aquí en el Callao hay una cantante que ha anunciado a través de las redes que va a dejar ya de cantar porque ha sido amenazada, le están pidiendo cupos, y bueno, ella simplemente va a cumplir con sus últimos contratos y va a dejar ya de trabajar porque ha sido amenazada ella y su familia, incluso tenía contratos en el extranjero. Hoy veíamos también en el noticiero que en Trujillo me parece que están asaltando en manadas, eso es lo que están diciendo, ¿no? Ingresan a los restaurantes y no asaltan a una persona, sino asaltan a todas las mesas de todas las personas que están dentro del restaurante. Eso está sucediendo aquí en nuestro país. Todos los días vemos una modalidad distinta y cada vez con más miedo estamos los peruanos de cómo están actuando estas personas. Dígame, ¿cómo influye la criminalidad organizada en la violación de los derechos humanos? Porque a veces dicen, bueno, la persona roba porque necesita, ¿no? Porque fue la primera vez que robó, nunca lo hizo, porque es el sustento de la familia. Cuando atrapan a un delincuente, siempre hay esa la excusa de la madre o del familiar cercano que dice, él es el que trabaja para nosotros. Y muchos delincuentes, cuando los entrevistan, dicen, estaba trabajando. O sea, el asalto, dice, estaba trabajando, dicen ellos. Coméntenos cómo está sucediendo esto, la criminalidad organizada en la violación de los derechos humanos aquí en el Perú. Bien, ante todo quisiera exponer una premisa, ¿no? En cuanto al tema que usted ha tocado, que es la siguiente, ¿no? Ahora, se habla de seguridad, de seguridad, digamos, ciudadana en particular, ¿no? No comprendo hasta ahora, y así lo he puesto en varios foros,
el hecho de que, por ejemplo, va a ser un paragón de Italia y Perú, ¿no? En Italia son un poco más de 60, 62, 63 millones de personas, ¿no? Y acá y la criminalidad, digamos, si bien es cierto, existe, pero no en los índices como en nuestro país, ¿no? Sin embargo, allá la seguridad, digamos, ciudadana está controlada, en cierto modo. ¿Por qué? Porque ahí uno tranquilamente camina por las calles y si se pierde algo, una billetera, por ejemplo, el ciudadano o la autoridad lo recibe y, bueno, le llama por teléfono y le entrega, ¿no? Y tranquilamente puede caminar con confianza, cosa que no sucede en nuestro país, ¿no? Ahora, no entiendo si allá está controlado, que somos un poco más de 63, ¿no? millones de personas, acá un poco más de 30 millones, no podemos lograr controlar este sistema de seguridad y sobre todo ciudadana y sobre todo el peligro que existe entre, digamos, de la criminalidad organizada común, ¿no? Lo que usted manifiesta, lógicamente, al parecer, ¿no? Es un indicio que demuestra, pues, la existencia de organizaciones criminales clandestinas, ¿no? Haciendo organizaciones criminales mafiosas, pues, que extorsionan o condicionan la actividad de una persona o de un ente jurídico si no le dan supervisión, lo que él quiere, ¿no? O lo que ellos quieren. Entonces, bajo ese punto de vista, esta modalidad es netamente mafiosa. ¿Y qué cosa tenemos digamos, el remedio, ¿no? ¿Qué cosa tenemos para enfrentar? Una cosa es la criminalidad organizada común, ¿no? Que es hasta cierto punto, digamos, no justificable, sino, digamos, se puede, digamos, aceptar una justificación por el estado de necesidad, ¿no? Y que podría, si no roba, podría poner en peligro su vida y también su vida de su familia, ¿no? Y eso se justificará en un proceso que debidamente con las garantías y como tal, si existe eventualmente atenuantes. Eso no quiere decir, pues, de que no se justifique el hecho de la existencia de esta criminalidad organizada extorsiva, ¿no? Una criminalidad organizada, pues, dedicada directamente a obtener grandes beneficios a, ¿no? entes o personas, como repito, pues, que están, digamos, en pos de crecimiento, ¿no? Sí, he escuchado lo que me está indica de que existe esta posibilidad de esta cantante, de esta figura, digamos, pública que ha dado a conocer, ¿verdad? Entonces, ese es un indicio, pues, de la existencia de las organizaciones criminales mafiosas ocultas, ¿no? Y si, como repito, si no tomamos el punto, si nuestros legisladores, nuestro poder, digamos, ejecutivo, no toma, digamos, medidas orientadas a la punición de estas criminalidades, pues vamos a tener, con la agravación, vamos a tener hechos más graves de esta situación, ¿no? Ya me hace recordar lo que estamos viviendo actualmente, lo que pasaba en Italia en el año 80, 81, ¿no? Con 10, 15 muertos al día, a veces más, ¿no? A veces mínimamente un muerto al día, mínimo. Entonces, ¿por qué? Porque existía justamente ajustes de cuentas entre organizaciones criminales mafiosas, ¿no? Hablamos de Cosa Nostra, se habla, digamos, la Andranga y otros, ¿no? Entonces, pues, entre organizaciones criminales digamos, se discutían y sobre todo pugnaban, pues, por, digamos, el territorio, por los lugares donde iban a asaltar y por la modalidad de, digamos, tener riqueza, tener ventaja, ¿no? Entonces, estas situaciones, pues, lo mismo está sucediendo acá. Lo que pasa es que en nuestro país, esta criminalidad organizada mafiosa está todavía, digamos, entre comillas, entre pañales. Está todavía consolidándose y pienso que si no tomamos las acciones debidas, pronto tendremos la agravación de esta situación. Ahora, ¿cómo influye esta criminalidad? Ya lo hemos señalado en parte, ¿no? Que la criminalidad organizada, ¿no? En sus diversas tipologías, incide en los derechos humanos en forma casi directa. Usted comprenderá que, por ejemplo, en corrupción, cuánto se perderá o se pierde al año, ¿no? En dinero, digamos. Ese dinero que debió estar a las arcas del Estado, ¿para qué? Para que el Estado, ¿no? acuda directamente a los ciudadanos que más necesitan, no logran hacerlo. No logran hacerlo, ¿por qué? Porque la criminalidad organizada actúa y se lleva, pues, del botín. O sea, la criminalidad organizada común y mafiosa ve al Estado como un botín y trata de lo mejor, hacer lo mejor para lucrarse y aprovechar de estas oportunidades y dejando, pues, a veces las arcas vacías, ya no pudiendo el Estado acudir, digamos, de forma directa, ¿no? Con costas de salud, ¿no? Ayuda directa a los agricultores, ¿no? Ayuda directa, digamos, a las personas que están marginadas, digamos, que no pueden acceder a un trabajo digno, y a ellos se suma, pues,
otros elementos de carácter ya macroeconómico y político que pues influyen directamente en los que son más, o sea, los más vulnerables, y son las mayorías. Entonces, imagínese usted, estamos hablando en Trujillo, por ejemplo, de 62% de anemia, ¿no? Y que la anemia prácticamente es una circunstancia pues delicada de la salud, ¿no? Entonces, ¿qué cosa nos espera en el futuro? Si tenemos malos, digamos, alumnos o estudiantes malnutridos, ¿no? Que no tienen necesidades de acceder a la tecnología, no tienen, entonces prácticamente es una manera casi indirecta de una violación de derechos humanos a costa de la criminalidad organizada. Y no solamente ello, a costa de esta criminalidad, muchos sectores de la sociedad se han enriquecido, ¿no? En detrimento de otros. Entonces, pues, como usted comprenderá, la criminalidad organizada es, a mi criterio, la base, ¿no? En el cual, pues, o sirve para, digamos, llegar a un punto de una violación general de los derechos humanos. Se habla, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué cree que en ese periodo del 80 90 hubo una fuerte inmigración, ¿no? Del Perú al extranjero, ¿no? Ahora somos casi como 3 millones de extranjeros. No han salido porque ellos han querido, sino por una necesidad, por pocas oportunidades que se le presentan en nuestro país y así ellos están obligados a salir, ¿no? Están obligados. De esta manera, pues, y además, ¿no? En esa obligación, pues, a veces con muchas y serias dificultades en el extranjero, ¿no? Entonces, no solamente ellos, sino también la criminalidad organizada influye, por ejemplo, en la trata de personas, ¿no? Digamos, en la acaparación de tierras, ¿no? Cuando acaparan las tierras de las organizaciones, digamos, entre comillas, formales, pero que atrás de ellos está pues la criminalidad organizada, entonces, pues, hay una desintegración, digamos, del ecosistema y además del estatus de las sociedades vulnerables, de tal manera pues, con graves riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el centro de Junín se ha demostrado pues, que hay niños con mercurio en la sangre, grandes índices digamos, ¿no? de contaminación ambiental, y al final termina en la muerte. Entonces, pues, como vemos, la crimen organizado, no solamente de alto nivel, o sea, el crimen organizado refinado, que es mafioso, y también hasta lo último, ¿no? Lo último, digamos, elemento del crimen organizado común, callejero, digamos, todo pues es un sistema que siempre necesariamente conduce a una violación de los derechos humanos, ¿no? Esta sería la vinculación crimen organizado y violación de derechos humanos, en ese sentido. Muy bien, estamos hoy día en el programa de la UPF, día miércoles, y estamos entrevistando al doctor Severiano Calderón Serna, experto en materia penal de derecho, y vamos ahora a hablar un poco acerca de los derechos humanos. En la literatura, doctor, se habla que son inherentes, innatos del propio ser humano, pero también dentro de de- del plano jurídico, ¿no? Se habla que los derechos humanos como que nacen como consecuencia, ¿no? De las leyes, nacen como consecuencia de este marco legal, ¿no? Jurídico. Entonces queríamos que usted nos explique primeramente realmente qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos humanos más importantes del ser humano y finalmente para terminar esta pregunta sería cuáles son los instrumentos de tutela de los derechos humanos. Adelante, por favor. Ahora, cuando hablamos de derechos, ¿no? Debemos, digamos, inmediatamente ubicarnos en discriminar los derechos fundamentales, ¿no? Y los derechos humanos. Los derechos fundamentales del hombre vienen tutelados, pues, de forma natural, digamos, por las convenciones internacionales, ¿no? Si bien es cierto, por ejemplo, los derechos económicos, derechos sociales, culturales, son derechos fundamentales, no así, pues, necesariamente significan un derecho humano. ¿Y cuándo hablamos de derechos humanos? Se habla de derechos humanos cuando no, estos derechos son inherentes a la persona y su entorno en la manera de sobrevivir, de supervivencia, digamos. Derecho a la vida, derecho a no tortura, ¿no? Derecho, digamos, a la necesidad de cubrir el hambre. Entonces son derechos pues, que van a incidir, digamos, en la subsistencia, ¿no? O en la supervivencia directamente del hombre, ¿no? La habitación, ¿no? A la familia. Entonces estos derechos están tutelados, lógicamente. Nosotros tenemos, por ejemplo, actualmente, por sistema regional, hablamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo, ¿no? Que tutela también
algunos actos o lesivos de violación de derechos humanos en cuanto a la Convención, digamos, de San José, ¿no? Y también la Convención Europea de Derechos Humanos de 1950, ¿no? Son instrumentos, digamos, jurídicos a nivel internacional que justamente forma parte del sistema, digamos, del jurídico postmoderno, ¿no? Entendido como un sistema de multinivel, entonces que van directamente a tutelar los derechos, digamos, humanos de la persona. Por ejemplo, ¿no? El derecho a la tortura. El artículo 3, por ejemplo, de la Convención Europea de Derechos Humanos, ¿no? Del 50, prohíbe la tortura y también prohíbe, ¿no? La dignidad humana. Ya, por ejemplo, varios países europeos han sido castigados, ¿no? Por violar el principio, digamos, este derecho humano, que es la dignidad humana. Por ejemplo, en las hipótesis en las cuales, pues, un reo viene, pues, encarcelado en una celda donde existan, pues, capacidad para 2 personas. Sin embargo, en estas celdas están, pues, 4 o 5 personas, ¿no? Entonces ahí prácticamente se viola, ¿no? El derecho a la dignidad humana, ¿no? Entonces, como le repito, ya, por ejemplo, Italia ha sido ya sancionada en varias oportunidades por violar este principio, por este artículo 3 de la Convención, que justamente, pues, cuando relación a la pena, ¿no? A la pena, que son degradantes, y no solamente a la pena, sino al estado de detención de la persona. Entonces, pues, como nosotros vemos, pues, gracias a estos tratados internacionales, nosotros tenemos acceso para tutelarlos, ¿no? Pero además, debemos señalar que los derechos humanos, ¿no? Así en específico, han evolucionado, ¿no? Han evolucionado. Se habla de derechos humanos de primera categoría, de primer grado, segundo grado, tercer, cuarto grado. Ahora se habla de derechos humanos de quinto grado, ¿no? Con la apertura, digamos, de otros derechos, ¿no? Hablo de la cuestión del elemento de género u otros, ¿no? U otros, por ejemplo, en nuestro país, en Italia, por ejemplo, se tiene, en cuanto se refiere al derecho a la familia, ¿no? 4 instituciones, ¿no? Tenemos el matrimonio, ¿no? Tenemos, digamos, la unión de hecho, ¿no? La unión civil y la convivencia. Son 4, digamos, instituciones, digamos, de jurídicas que se asemejan al matrimonio, pero que tutelan directamente el derecho fundamental, ¿no? Digamos, de vivir en paz y vivir juntamente en razón de un vínculo ya sea de parentela o afinidad. Y justamente estas 4 instituciones, pues, tutelan, digamos, la asistencia recíproca de las personas, ¿no? Independientemente de su estatus, ¿no? Y así podemos ir enumerando una serie digamos, de hechos que se dan y pueden ser tutelados, pues, a nivel de las normas, digamos, supranacionales. Y hay otra cuestión ahí, porque dado que nosotros entendemos por, digamos, el sistema penal postmoderno y además el derecho postmoderno, entendido como sistema jurídico postmoderno, en síntesis todo, ya no se habla, pues, de un sistema constitucional, ya no se habla, pues, de un sistema, digamos, del Código Civil y las ramas del derecho. No, ahora ya estamos asistiendo a un sistema jurídico postmoderno donde las normas internacionales son vinculantes al Estado en forma directa. Es decir, si un hecho o una acción viola un derecho fundamental, entonces el juez, el juzgador de un subsistema social, tiene la posibilidad de acudir a la norma internacional y aplicarlo directamente. Por ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. El artículo 117 de la Constitución italiana permite que el juez nacional, o sea, el juez italiano, tome e invoque una convención internacional y aplique y resuelva un caso concreto, ¿no? Y mientras que ya, si esa es la tendencia, digamos, y así es porque está consolidando, entonces, pues, vamos a llegar a la conclusión de que el sistema, digamos, sistema constitucional entra en crisis, ¿no? Entra en crisis porque justamente ya no será que el juez mire al sistema constitucional, sino que mire al sistema convencional. ¿Y cómo se castiga la criminalidad organizada en el Perú? Bien, acá como más o menos, ya más o menos intuimos, dando realmente con un sistema conclusivo. Bien, acá nosotros estamos de la criminalidad organizada, que es un fenómeno, como lo hemos señalado, y además cuyas clasificaciones son en crimen organizado común, mafioso y mixto. En nuestro país solamente tenemos una modalidad de punición, que es el crimen organizado, ¿no? El artículo 317 del Código Penal. Entonces, este artículo, con sus notaciones y connotaciones que de ello deriva, ¿no? Entonces, inclusive hay una ley de ampliación y de ejecución de esta norma, que es la 3077. Entonces, pues, esta norma trata, pues, de integrar, en cierta manera,
¿no? Algunos vacíos, ¿no? Algunos vacíos de aplicación y sobre todo de actuación del artículo 317, pero que sin embargo, ¿qué cosa castiga? Solamente la asociación a delinquir, ¿no? Con algunas otras ampliaciones en el sistema, por ejemplo, organización criminal en las diferentes modalidades. ¿Y cuáles? Por ejemplo, en la modalidad, ¿no? de lavado de activos, ¿no? Y también otras, digamos, de corrupción y otras. Entonces, pues, es muy limitado, ¿no? El tipo penal para castigar, digamos, la criminalidad organizada de otra naturaleza, que acá, bueno, ustedes comprenderán y ustedes son, que lo escuchan casi a diario esta situación. Hace poco se escuchaba en el Parlamento, en el Ejecutivo, en la sociedad civil, en el sistema, digamos, de los medios de comunicación. Entonces, todos hablamos de mafia, ¿no? Todos hablamos de que existe el sistema mafioso. He destruido unas mafias, he tratado, digamos, bueno, de enfrentarme a mafias, pero, o sea, esos solamente datos especulativos. Pero ¿en qué nos basamos para punir estos hechos? No nos basamos prácticamente en nada, porque el artículo 317 no basta para castigar el sistema, digamos, criminal de naturaleza mafiosa. Es lamentable que no tengamos un tipo penal de esta naturaleza. Ya en el 2019, cuando tuve la ocasión de estar acá en Perú, había sido invitado en la Corte Superior del Santa y también en la Corte Superior de Junín y en la Academia de la Magistratura. Expuse justamente este tema para llamar la atención a los operadores y a los actores políticos, pues, de que es una necesidad, ¿no? De legislar sobre esta materia y logremos pues introducir, ¿no? el tipo penal de mafia para así contrarrestar, digamos, la criminalidad organizada de esta naturaleza y por ende, pues, paliar un poco el sistema digamos, de violación de derechos humanos. Muchas gracias, doctor Severiano. Antes de finalizar el programa de la UPF, queremos pedirle que usted pueda dar un mensaje como abogado al pueblo peruano en estos tiempos muy difíciles que estamos viviendo, donde se están presentando altos índices de criminalidad, corrupción y la paz que tanto queremos, que tanto añoramos todos los seres humanos. Cada día parece que no se necesita trabajar en este tema, todos juntos como peruanos, en unidad y armonía. Adelante con su mensaje, doctor. Me dirijo a nuestros conciudadanos peruanos para decir lo siguiente, ¿no? De que nosotros debemos tener fe que en un momento cambien las cosas, ¿no? Cambien en función, digamos, a las acciones que cada uno de nosotros podemos tomar, ¿no? Para participar, porque a veces, lo que sé que a veces las personas no participan o no desean actuar en digamos, en los estamentos del poder. Yo les pediría que participen activamente en el sistema, digamos, político del país y ver, pues, la manera de que haya fortalecimiento de los partidos políticos, fortalecimiento de la democracia y en función a ello, pues, paliar un poco, digamos, el crimen organizado, ¿no? Y sobre todo, introducir, ¿no? Este delito de mafia y por ende, pues, en ese sentido, digamos, en parte se lograría una cierta, entre comillas, paz, que es un valor que todos anhelamos y todos, digamos, queremos, ¿no? Queremos vivir en tranquilidad, no queremos vivir angustiados, no queremos vivir, digamos, en zozobra, que como estamos viendo ahora, y gracias pues a la criminalidad organizada enquistada en el poder político, enquistada en las instituciones estatales y que tanto daño han causado. Entonces invitaría a todos nuestros connacionales a ser más activos en la vida social de nuestro país y también, bueno, ustedes abren caminos muy importantes en esta discusión sobre esta materia y yo les felicito. Eso sería mi mensaje a todos ustedes y muchas gracias. ¿No? Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, doctor Severiano Calderón Serna. Bueno, finalmente, doctor, queremos expresar unas últimas palabras como conclusión a esta importante entrevista que hemos abordado el tema de los derechos humanos, la corrupción y el sistema penal. Finalmente, doctor, como usted dijo, hay que tener esperanza y también un poco de paciencia, ¿no? Pero sin embargo, queremos también enfatizar que nosotros, como seres humanos, nacemos realmente con un propósito de ser felices. Y esta felicidad tiene que ver mucho con nuestra dualidad como seres humanos, como estamos constituidos. Nosotros tenemos, como inicialmente lo mencionamos, un cuerpo físico que necesita ser atendido en forma general, pero también tenemos algo interno y por lo tanto formamos matrimonio, creamos familia, dejamos linaje aquí en la tierra. En conclusión,
Debemos preocuparnos todos por alcanzar estos dos niveles en su máxima expresión para poder realizarnos en la vida, pero también mucho es importante el trabajo de corazón que tienen los líderes, las autoridades que están gobernando los países en el mundo entero, ¿no? Dar estas facilidades, crear condiciones para que el ser humano pueda realmente realizarse y vivir feliz y compartir su vida, compartir su experiencia, compartir su trabajo con la sociedad, con la nación y con el mundo. Entonces, muchas gracias por esta importante entrevista. Nos ha llegado, doctor, una noticia desde México. Usted va a participar como expositor en la 5ª Cumbre Internacional de Juristas y Mujeres Líderes Mundiales, que se realizará en la Ciudad de México en el mes de septiembre, y va a participar con un tema muy importante, que es el análisis dogmático del dolo en el delito de feminicidio desde la perspectiva postmoderna. Y bueno, le felicitamos también por esta importante participación como expositor y muchas gracias por esta entrevista. Bien, mis últimas palabras sería pues en el sentido de que todos, digamos, anhelamos la felicidad, ¿no? Como ya desde los clásicos, ¿no? De Sócrates, que le había enseñado a buscar la felicidad y también la paz interna. Pero no tendremos la paz interna, ¿no? Si no tenemos la paz externa. Entonces, la paz externa, todos nosotros estamos llamados a ser actores, ¿no? De contribuir con nuestro granito de arena, pues a una sociedad más justa, a una sociedad más solidaria y pues en consecuencia a una sociedad más integral, más integrativa, más digamos, con más sentimientos, ¿no? Con más digamos, más vehemencia de luchar por nosotros y por los demás, ¿no? Entonces, tan solo así, con un espíritu altruista, llegaremos pues a tener lo que siempre anhelamos, ¿no? La paz interna. Muchas gracias a todos ustedes y nuevamente les felicito por la labor que ustedes que hacen y espero pues muchas, ¿no? Les auguro muchas felicidades en el futuro y así será. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias al doctor Severiano Calderón Serna, una entrevista de primera donde hemos aprendido a conocer nuestros derechos, una información de primera y bueno, y esperemos tenerlo también en otra próxima oportunidad, en una entrevista en el programa de la UPF. Bien, muchísimas gracias, gracias por sintonizarnos. Marilena Rivero le dice gracias, Jaime Fernández también. Estaremos retornando el próximo miércoles a las 7 de la noche con el programa de la UPF Perú. Hasta el próximo miércoles. Muchas gracias.